Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 10 de septiembre del año 2024. En la primera etapa del sanchismo, la que va desde que Pedro Sánchez llega al poder en 2018 hasta la imputación de su señora, la frase que en mi opinión mejor resume su forma de gobernar España es el famoso ¿de quién depende? ¿Del gobierno? Pues eso, para referirse nada menos que a la Fiscalía. No se puede explicar con menos palabras esa estrategia de vampirización de las instituciones del Estado que Pedro Sánchez ha llevado y sigue llevando a cabo para chuparle la sangre a la democracia española. Pero desde la imputación de Begoña Gómez, el sanchismo, esto es mi opinión, entró en una segunda etapa. Y en esta nueva fase, al presidente del gobierno ya no le vale con colocar a sus peones en todos o casi todos los pilares del Estado. Ahora necesita demostrar que aquellos contrapoderes del Ejecutivo, como son la justicia o la prensa, se han convertido en unos enemigos a batir. Si los jueces y los periodistas no están con Sánchez, entonces están contra él y se deben atener a las consecuencias. Desde el pasado sábado sabemos que entre esos enemigos del sanchismo, además del poder judicial y el cuarto poder, está también el poder legislativo. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Cuando Sánchez leyó esta frase, salida de la sala de máquinas de Moncloa, ya sabía lo que iba a suceder en este inicio del nuevo curso político. Si no hay sorpresas y se confirma mañana lo dicho hoy, el Partido Popular conseguirá articular su primera mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en este nuevo curso político, en la votación de una importante iniciativa sobre Venezuela. A día de hoy y para la votación que se va a celebrar mañana, el PP ya tiene garantizado sus 137 votos de sus diputados, más los de Vox, más Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y los 5 del PNV. El PNV sí ha dicho que dará su apoyo a la proposición no de ley del PP que pide reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Así lo anunciaba en rueda de prensa el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que además mandaba un mensaje al portavoz del PP, Miguel Tellado. Les digo, no sé si esto se va a torcer, porque aquí en este Parlamento hay gente especialista en ser patosa y echar un tronco en medio de la corriente, ¿no? Para que las cosas no discurran como se esperaba. Pero el Partido Nacionalista Vasco, si todo discurre normalmente, votará a favor de la PNL. Esto se lo explico yo, es que el PNV tiene un problema de conciencia y es que cuando hace el bien, si lo hace junto al PP o Vox, entonces es como si fueran menos independentistas vascos. La proposición se ha debatido esta tarde en el Congreso, aunque no se votará hasta mañana, como les he dicho, y aunque no es vinculante para el Gobierno, se trata de una iniciativa parlamentaria de gran alcance político y que va a retratar a los que se oponen a ella. El PSOE ha intentado maniobrar a última hora presentando una enmienda a esta proposición no de ley del Partido Popular. Una enmienda en la que el Grupo Socialista ha pedido eliminar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y vencedor de las elecciones en Venezuela para en su lugar apoyar simplemente que se le dé asilo. Además, el PSOE también incluye el reconocimiento por escrito a toda la labor de mediación del presidente Zapatero. ¿Cómo? ¿Que hay que reconocer la labor del presidente Zapatero en la salida de Edmundo González de Venezuela? Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España, ayer en Televisión Española. ¿Tuvo algún papel José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de realizar esas gestiones para permitir que Edmundo González saliera del país? No, en absoluto. Está bien. Está bien. Ayer era en absoluto.
porque claro, decían, no, es que como trabaja para Maduro, a ver si va a parecer que estamos trabajando nosotros también para Maduro. Hoy ya lo piden el reconocimiento por escrito para Zapatero. La enmienda presentada por el PSOE incluye hasta 11 puntos que, lógicamente, le echan agua al vino a esa iniciativa del Partido Popular y sustituyen lo de decir, no, es que Maduro no ha ganado las elecciones y el presidente electo es Edmundo González, por una serie de ambigüedades que en la práctica implican respaldar al régimen chavista, puesto que solo le piden el cese inmediato de la represión, pero ni siquiera respaldan un endurecimiento de las sanciones por parte de la Unión Europea. Es decir, que todo siga como hasta ahora en Venezuela, que es lo que nos viene bien. No vaya a ser que salga el chavismo de las instituciones y se destape quién ha estado cobrando de Nicolás Maduro y del régimen venezolano. A cuenta de esta enmienda del Partido Popular ha habido un duro intercambio de declaraciones de los portavoces parlamentarios del PP y del PSOE, Miguel Tellado y Patxi López. Del Partido Socialista lo único que conocemos es una enmienda indecente e inmoral que pone a los pies de los caballos la posición del Partido Socialista. ¿Dónde está la indecencia de esta enmienda? Pues se lo voy a decir, en las palabras del señor Tellado, que cada vez que habla lo hace exclusivamente para vomitar insultos. Es lamentable que el Partido Popular tenga un portavoz así, un portavoz que ha arrasado con la educación y con el respeto imprescindible en política. Que Patxi López dé lecciones de educación y buenas formas es lo que nos quedaba por escuchar. Jueces que dictan sentencias sobre una ley que no conocían porque no existía, obispos que rezan y claman al cielo en contra del perdón que luego sí que se otorgan a sí mismos, empresarios que no les gusta pagar impuestos. Bueno, pues ante esa derecha política, mediática, económica y demás parafernalia, aquí estamos. Mira, hay gente miserable, que son basura, que odian a los socialistas. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para decir? ¿Cuántos nombres conoce usted? Algunos. ¿4? ¿5? Algunos. ¿Qué más dará? Yo no voy a jugar a esto de ensuciar por ensuciar, que hacéis muchos de vosotros. Y habitualmente lo hacéis aquí. Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien. Ya vale. Es el titular del Ya Confidencial. vale. No te iba a contestar, pero voy a contestar, porque estoy bastante harto de este asunto. Pero harto ¿De porque, qué? si una pregunta. Si me dejas explicar, porque tú ya has preguntado. Yo le he tratado con educación. ¿Hasta dónde se plantea el Partido Socialista? Ya, Porque... pero es que no puedes estar comparando lo de Tellado con lo del presidente. No puedes hacerlo. No, si no estoy comparando, lo que estoy diciéndole ¿Qué es... joder? Y no se puede usar algo tan tremendo para sacar rédito político. Eso es de carroñeros. Vox ayer quedó retratado como lo que es, la extrema derecha, que lo único que propone a la ciudadanía española es un viaje al pasado. Porque eran eso, fascistas y machistas, como un antidemócrata de toda la vida. Y él sí que debiera de salir de esta Cámara por la puerta de atrás. Hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante. Ya, no les gusta, ¿eh? Pues esa es la realidad. Patxi López, un gentleman de la política española. Con estos mimbres se ha celebrado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa. Ustedes muchas veces me han escuchado, si es que son oyentes habituales, elogiar la labor de muchos periodistas en esa rueda de prensa. Hoy no va a ser uno de esos días. Es verdad que el gobierno ha hecho trampas y ha hecho todo lo posible por acortar la rueda de prensa. ¿Cómo? Pues la han comenzado tarde, mucho después del horario previsto, y luego le han advertido a los periodistas que debían ser breves porque la vicepresidenta, las dos, tenían otras citas importantes. Es verdad que solo con el primer turno de un periodista, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, se han pasado más de 10 minutos soltando un mitin. Y eso que habían pedido brevedad, porque tenían que irse. Claro, brevedad en que solo han permitido 4 preguntas y que además tenían que ir al pie, porque luego venía el mitin de Yolanda Díaz y de María Jesús Montero. Pero dicho esto, en un día como hoy se han echado de menos preguntas básicas sobre
la realidad en la que nos ha instalado el gobierno. Por ejemplo, el gobierno ha presumido hoy del acto tan humanitario que ha hecho acogiendo a Edmundo González en España. ¿Pero por qué es un acto humanitario? ¿Acaso lo iban a asesinar si se quedaba en Venezuela? ¿Acaso lo iban a secuestrar? ¿Lo iban a meter en la cárcel como otro preso político más? ¿Acaso es que Nicolás Maduro es capaz de hacer esas cosas? Y si es así, ¿cómo es posible que el expresidente Zapatero defienda a ese régimen y el gobierno de España elogia por escrito al expresidente Zapatero? Y si es así, si era humanitario acoger a Edmundo González porque en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, si le llevan la contraria, o terminas en la cárcel o terminas recibiendo un disparo de un motorista, si es así, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez se resista a reconocer la victoria limpia, clara y justa de la oposición en las últimas elecciones? Claro, entendemos por qué nuestro compañero Rubén Fernández lleva 500, creo que son 500 días sin poder preguntar. Desde abril de 2023. Desde abril de 2023, sin poder preguntar. No vaya a ser que alguien le hubiera hecho alguna de estas preguntas a la portavoz del gobierno o a alguna de las vicepresidentas. Así que en la cómoda rueda de prensa de hoy, lo máximo que ha tenido que responder la portavoz del gobierno, la que ayer decía que Zapatero en absoluto había tenido nada que ver y hoy dice que hay que reconocer su labor, es si se iban a dar por aludidos en caso de que el Congreso vote a favor mañana de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Pilar Alegría aprovechaba la respuesta, también larga, para atacar al PP. El Partido Popular tiene un objetivo claro, que es la de dividir. Es la de dividir. Saltándose por un lado la posición que estamos manteniendo todos los países europeos y además roza la absoluta irresponsabilidad y el cinismo. Vamos, que no. Que el gobierno se niega a reconocer a Edmundo González como presidente electo, diga lo que diga el Congreso. Oiga, que lo mismo, viendo el ridículo, vamos, más que ridículo, viendo el bochorno en el que está quedando el gobierno de España, lo mismo cambian de opinión, pero de momento no. Y eso que el Congreso le va a decir mañana que sí. Pero claro, esto es un ejemplo de cómo empezábamos el programa, de eso de gobernar sin el concurso del Poder Legislativo. Otro ejemplo más, también de hoy. El Partido Popular ha conseguido que la Junta de Portavoces apruebe la comparecencia del presidente Sánchez para explicar la crisis migratoria que está sufriendo España. Escuchen al portavoz del PP, Miguel Tellado. Hemos solicitado que sea ya, que sea en el próximo pleno, es decir, en el pleno de la próxima semana, y para poner todas las facilidades le hemos comunicado a la presidenta que no tendríamos ningún inconveniente en que si por motivos de agenda del presidente no pudiese ser en la jornada del miércoles. Kiabi presenta la vuelta al cole más accesible, porque aunque los que vuelven son ellos, sabemos que a ti te toca hacer muchas cuentas. Descubre una colección divertida con superprecios como sudadera o pantalón de chándal por solo 4 euros. Kiabi te da siempre más para tu familia. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 10 de septiembre en tiendas y en kiabi.es. Kiabi presenta la vuelta al cole más accesible, porque aunque los que vuelven son ellos, sabemos que a ti te toca hacer muchas cuentas. Descubre una colección divertida con superprecios como sudadera o pantalón de chándal por solo 4 euros. Kiabi te da siempre más para tu familia. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 10 de septiembre en tiendas y en kiabi.es. Pueda sustanciarse su comparecencia para hablar sobre la crisis migratoria que vive nuestro país en la jornada del jueves. Esta solicitud de comparecencia, apoyada por la mayoría de la Junta de Portavoces, es una oportunidad para ver si el presidente efectivamente respeta al Poder Legislativo o si, por el contrario, se ratifica lo que anunciaba este fin de semana de pasar por encima del Poder Legislativo. A la propuesta del PP se ha unido Vox y el Grupo Mixto, en este caso UPN, por lo que Pedro Sánchez, en teoría, tiene que comparecer en el Congreso. El Partido Popular ha solicitado que sea en el pleno de la próxima semana, miércoles o jueves, dando facilidades. Pero, recuerden, Sánchez
va a gobernar sin el concurso del Poder Legislativo. De nuevo, Pachi López. El presidente comparecerá en el Pleno lo antes posible, como siempre se ha hecho, buscando la compatibilidad de su agenda, y lo que sí hemos acordado en la Junta de Portavoces es que el miércoles que viene comparecerá la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, precisamente para hablar de crisis migratoria. Si la agenda de Sánchez se lo permite. Así que no me extrañaría que le estén buscando otra gira internacional al presidente para que no tenga que pasar por eso tan aburrido que es el Poder Legislativo. Claro, la famosa frasecita, a quien debe hacer pupa sobre todo, es a los socios de Sánchez. Sánchez presumía de tener una mayoría progresista, por eso Feijóo había perdido las elecciones aunque las había ganado. Pero ahora ya no, ahora han escuchado, la oposición es mala, pero también es malo el Poder Legislativo, es obstruccionista. Ay, los que habéis puesto ahí a Sánchez, ¿qué os parece todo esto? Pues hoy lloriqueaban. Escuchemos al portavoz del PNV, Aitor Esteban, a Sánchez Serna de Podemos y a Águeda Micó de Compromís. Supongo que el contexto sería un poquito más amplio, porque dicho así suena como, ¿qué quieren que les diga?, poco democrático, ¿no? Al final hay 3 poderes y el Parlamento, quieras o no, te controla. Cuidado, lo que no puedo olvidar primero es que tiene unos compromisos firmados por ejemplo, con nosotros, y que en eso vamos a ser exigentes. Algunas cosas dependen únicamente del Ejecutivo, pero hay otras cosas que deben plasmarse a través de la vía legislativa, ¿no? Pero es evidente que este gobierno es un gobierno que se asienta sobre el Parlamento y que si no vuelve a hablar con los grupos, pues va a tener muy difícil la continuación de la legislatura. ¿Forman parte de una situación de prepotencia o de cutrería? Y vosotros tragando. En la sesión de control en el Senado que se ha celebrado esta tarde, la portavoz del PP, Alicia García, ha acorralado al ministro Bolaños con esta frase, con la famosa frase de Pedro Sánchez, que, por cierto, el ministro de Justicia no se ha atrevido no a corregir, siquiera tampoco matizar, siquiera explicar. ¿Cómo piensa gobernar una democracia parlamentaria sin el poder legislativo, dejando de ser una democracia? A esto se le llama autocracia y dictadura. ¿A usted le parece que esto es un problema democrático para nuestro país? Que haya más cohesión social, que haya más cohesión territorial, que nuestras instituciones funcionen. Porque yo no veo el problema. ¿Hasta cuándo, señor Bolaños? ¿Hasta que no les quede más remedio que convocar elecciones o también las va a anular, como el Parlamento? Hoy el Partido Popular está en un plano y la realidad está en otra. Nosotros seguimos gobernando y bien, y ustedes necesitan mucho ruido para que no se vea. Gracias. Bueno, pues como les hemos dicho, si no hay sorpresas mañana en la votación, Pedro Sánchez va a comenzar el curso político como lo terminó. El anterior curso político, recuerden que concluyó con el gobierno retirando la ley del suelo porque no quería sufrir la enésima derrota parlamentaria como le había pasado, por ejemplo, cuando Junts le tumbó el techo de gasto. Si el PNV no cambia de parecer a última hora, Sánchez se va a llevar otro varapalo en el primer examen parlamentario de esta temporada. La votación, como les hemos dicho, será mañana, pero el debate ya se ha producido hoy. Borja. Muy buenas, Dieter. El punto del pleno referido al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela ha finalizado hace unos minutos. La encargada de defender la proposición no de ley por parte del Partido Popular ha sido la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que ha cargado contra la enmienda presentada por los socialistas. Señorías del PSOE, su enmienda es inaceptable. A Edmundo lo despojan y a Zapatero lo encumbran. ¿Qué digo? Lo hacen un héroe. El señor Zapatero mantiene desde hace años una relación de intimidad antidemocrática con Maduro y su corte criminal. Zapatero es todo menos un mediador. Siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura. Invoca el bien para perpetuar el mal, que es la máxima inmoralidad. En la tribuna, Dieter, se encontraban varios opositores venezolanos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Carolina González, que es la hija de Edmundo González. A ellos se ha referido Cayetana Álvarez de Toledo al final de su intervención. Sé que son horas difíciles para los venezolanos y, sin embargo, mientras haya un solo venezolano dispuesto a seguir levantando la bandera de la libertad,
Mientras haya un solo niño dispuesto a coger el relevo, habrá esperanzas. Y hay muchos, vaya si los hay. Podrán quebrar a un hombre, a 100, a 1000, pero jamás podrán quebrar la causa, ni tampoco a una mujer inquebrantable. María Corina Machado, una mujer a la que el movimiento feminista, si no fuera tan sectario, levantaría un monumento. La más valiente, la heroína del siglo XXI. Llámela así, presidente Sánchez, desde China, y trabaje para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure su cargo y quien salga rumbo al exilio sea Nicolás Maduro. Y a todos los venezolanos, también representados, querida Carolina, por favor, transmíteselo también a tu papá. Les digo hoy, solemnemente, la dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española. Vuestra causa es nuestra causa. No hay fronteras morales ni ideológicas. Nunca os hemos preguntado si sois de izquierdas o de derechas, de centro o de la nada, porque es irrelevante. Esta es una batalla entre la civilización y la barbarie, y la libraremos hasta la liberación definitiva de Venezuela. Sí, señorías, hasta el final. El PSOE ha justificado su voto en contra al reconocimiento de Edmundo González, argumentando que esto no es una varita mágica que haga desaparecer a Nicolás Maduro. Así ha respondido Álvarez de Toledo, la presidenta y diputada del PSOE, Cristina Narbona. Señor Álvarez de Toledo, yo creo que lo primero que hay que hacer es no generar expectativas falsas. Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro. Ojalá fuera así, pero bien sabemos que las cosas no funcionan de esa manera. Lo sabemos porque ya tenemos la experiencia que vivimos con el señor Guaidó, al que reconocimos y no tuvo ninguna utilidad. Después, Dieter, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha vuelto a reafirmar su voto a favor de la iniciativa del Partido Popular, que, como has dicho, supondría otra nueva derrota parlamentaria de Pedro Sánchez. Así que hacer lo correcto no tiene utilidad. Así que reconocer la victoria de quien ha ganado limpia y justamente no es útil. Bueno, esto ocurría dentro del Congreso, pero en los exteriores del Parlamento los opositores venezolanos han convocado una concentración de apoyo a Edmundo González y a María Corina Machado y en contra de Nicolás Maduro. Estos venezolanos no se plantean si es útil o no es útil hacerlo. Lo hacen porque es lo correcto. Allí se encuentra a las puertas del Congreso de los Diputados ahora mismo nuestra compañera Lucía Guadalupe. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Cientos de venezolanos se han congregado desde las 6 de la tarde y siguen hasta ahora en la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados, atendiendo así al llamamiento de la opositora venezolana María Corina Machado. Exigen la legitimación del líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones a nivel mundial. Había mucha expectación por si aparecía Edmundo, que como saben se encuentra desde el pasado domingo en España después de pedir asilo político, pero no ha sido así. Ya había voces que adelantaban que no se esperaba su presencia en esta concentración. Se han podido leer en alguna pancarta mensajes como el de Sánchez, pregúntale a Zapatero por lo que pasó en Venezuela, y escuchar gritos continuos de Edmundo presidente, Maduro asesino, España escucha esta lucha porque es tuya. Y con una mirada puesta en los móviles, por lo que iba pasando dentro del hemiciclo, nos explicaban los venezolanos aquí presentes que al final el estar hoy aquí, a las puertas del Congreso, era una forma de presión para los políticos que estaban dentro. Es importante hacer presión hacia el Congreso, ya sea que para que reconozcan al presidente electo. Es un momento difícil, pero nada es imposible. Hasta el final, es el final como lo dice nuestra amiga María Corina Machado. Mi primo es un preso político desde hace más de 6 años, ha sido torturado, se le ha muerto su mamá, su abuela, le nació su hija y no pudo ver a su hija nacer. Mi voto, esa es la razón número 1. Los venezolanos no se pueden expresar por miedo a represalia, todos los diputados están siendo asediados, lo meten presos, es un robo. Es una dictadura y hay que llamarlo así. Tengo 7 años aquí y me vine porque una bomba lacrimógena me cayó al lado y la policía me iba cogiendo.
ya hay un momento que no se puede. Para nosotros es importante que España, como la madre patria, reconozca el resultado, y reconocer el resultado de la votación implica reconocer que Edmundo González es el presidente electo. También en declaraciones a la noche de radio, Michael Linares, presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, nos hablaba de la importancia de este tipo de escenarios para dar voz a los que siguen en el país silenciados. Me parece de suma importancia este tipo de actividad porque supone la oportunidad de los venezolanos que no se encuentran en Venezuela y que no pueden hacer este tipo de actividad en nuestro país por las diferentes razones, por la persecución a los activistas políticos, activistas de derechos humanos, dirigentes de organizaciones no gubernamentales. Es la oportunidad para cambiar nuestro escenario de lucha sin dejar la lucha y convertirnos en la voz de quienes no pueden expresarse en nuestro país. Romina, emocionada, salió del país hace ya 5 años, pero tiene muy claro el motivo de estar hoy aquí. Yo me tuve que venir, no porque quería, sino porque lo tuve que hacer. Y hoy lo que está pasando en estos últimos días, en este último mes, es algo que yo no había visto, honestamente, en muchísimo tiempo. Yo perdí a mi primo en 2014. En las manifestaciones, y estar aquí me recuerda por lo que él estaba luchando. En los últimos días ha habido gente, Dieter, que se ha cuestionado el papel que podía tener Edmundo González fuera del país, y Romina lo ha explicado bien claro. Siento que él tiene un papel muy importante que hacer ahora que está fuera, que no podía hacer estando adentro. Cuando vi la noticia no sabía qué sentir, pero ya luego analizándolo dije, bueno, sí, tiene sentido que él esté afuera, no nos sirve de nada que esté preso, desaparecido, muerto. María Corina, que es la verdadera candidata y la que debería ser presidenta, está allá. Y Edmundo, teniendo su historial diplomático, puede hacer mucho más desde afuera, puede ir a reuniones, a conferencias, puede hablar. A esta gente, Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista y diputada del PSOE, debería haber salido a explicarles que de qué vale luchar por la libertad y por la democracia si honrar al primo al que te mataron en una manifestación, defender a tu país a miles de kilómetros, luchar por los derechos tuyos y de tu familia que sigue sufriendo allí, si no es una varita mágica, si no va a hacer que desaparezca Nicolás Maduro. Que piense Cristina Narbona que si hoy estamos hablando de varitas mágicas, ¿qué papel está jugando ella? ¿El de hada madrina o el de la bruja del cuento? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.